Hola, mi nombre es Orlando Andrés Cano Medina, soy estudiante del curso Sujetos, Comunidad e Interacción Social. Hoy vamos a hacer un podcast donde vamos a responder tres preguntas relacionadas con lo que es la- los relatos únicos en la construcción de las historias en las comunidades. También hablamos de la identidad, de cómo respetar lo que es el sujeto y la identidad, la subjetividad, y también la importancia de cómo nosotros permitimos que esto se produzca dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura del poder del que se enuncian las identidades y las subjetividades de las personas, ¿sí? Y convertirla en una única historia definitiva? Esta pregunta es muy importante porque a lo largo del tiempo se van construyendo narrativas, ¿sí? Que van generando la creación de unas ideas, ¿sí? Lo podríamos decir, ideas preconcebidas dentro de la sociedad acerca de un comportamiento, ya sea de una persona o de un grupo o de un colectivo. Esa creación de narrativas también genera situaciones de estereotipos, de estigmatización. Lo vimos muy claramente en la Segunda Guerra Mundial, donde se construyó una narrativa donde se decía que los judíos tenían que desaparecer de la faz de la tierra, y eso produjo que Adolf Hitler, junto con sus colaboradores, los nazis, pues hiciera un exterminio muy complejo, muy fuerte de más de 6 millones o 8 millones de judíos en Europa, ¿sí? Y eso surge mediante la creación de una historia narrativa, de una única historia que crearon los nazis, donde ellos se creían una raza superior y que creían que debían de eliminar los diferentes grupos poblacionales y étnicos que interactuaban con ellos. Pero eso no solamente se produjo en el siglo XX, sino que también se está produciendo hoy en el Medio Oriente entre el conflicto de judíos y musulmanes, ¿sí? Lo hablo porque no es solamente Israel y Palestina, sino que es el sionismo representado en el pueblo judío y los diferentes grupos musulmanes como son los suníes, los chiíes, el Estado Islámico o ISIS, y la cantidad de ramificaciones que hay dentro de este conflicto armado de un lado y del otro, y que tiene dos componentes y tiene situaciones muy complejas dentro de las relaciones humanas que surgen a través de la creación de un relato único, ¿sí? Por parte de las estructuras ideológicas y religiosas de las que estamos hablando, en este caso judíos y musulmanes. ¿Qué pasa con la creación de estas estructuras? Pues o con la creación ideológica narrativa de estas estructuras, que consideran al otro como enemigo al que hay que eliminar a como de lugar. Entonces, tanto los judíos consideran que hay que eliminar a los musulmanes, como los musulmanes consideran que hay que eliminar a los judíos. Ese tipo de situaciones, así tengan componentes religiosos y divinos, si lo pudiéramos llamar así, tiene grandes daños y perjuicios para la sociedad, por lo cual consideramos que atenta enormemente contra la subjetividad, contra las identidades de las personas, de los colectivos, pero no solamente este caso que estoy señalando en el momento, sino que también lo hacen o también sucede con las sociedades, hacia las comunidades étnicas, hacia las personas con discapacidad, hacia los afrodescendientes, hacia los gitanos, hacia cantidades de grupos poblacionales y étnicos. La sociedad también va creando narrativas históricas
que se convierten en narrativas únicas y que se van difundiendo dentro del colectivo general. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y que son situaciones muy riesgosas para la convivencia humana y que en su mayoría son situaciones que han generado conflictos a lo largo de toda la historia. Tenemos otra pregunta que dice que ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos? Esto para hacer frente a la realidad de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación con los que nombramos a los otros y las otras. ¿Sí? Esta es otra pregunta que se hace para la realización de este podcast. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir aquí? Que nosotros como sujetos políticos, como sujetos individuales y como sujetos colectivos, tenemos una responsabilidad y es convivir en fraternidad, en paz con las demás personas. Sean estas personas pertenecientes a nuestros entornos comunitarios, a nuestras comunidades étnicas o identitarias, ¿sí? O sean estas personas que llegan de otros lados y que van a convivir con nosotros, es responsabilidad de nosotros abrirles el espacio de interacción hacia la convivencia. Es responsabilidad de nosotros entender sus costumbres, entender sus realidades y no intentar cambiarles sus formas de vida, sus tradiciones ni sus culturas. Es muy bonito algo que se está hablando hoy en día como desde los 90, desde los 80, como lo es la multiculturalidad, la interculturalidad y cómo a través de este tipo de situaciones se aprende a convivir entre diferentes culturas, ¿sí? No decimos especies ni decimos razas porque esos términos ya están mandados a recoger, son términos coloniales, epistémicos y hegemónicos con los cuales se pretendía dividir la humanidad y separarla para decir que unos eran superiores a otros y que debería ser así. Hoy ya no hablamos de eso, hoy hablamos de multiculturalidad y de interculturalidad como una forma de aprender a convivir entre personas pertenecientes a diferentes culturas, a diferentes pueblos y a diferentes comunidades étnicas, si lo podríamos llamar así. Entonces, tenemos esa responsabilidad de respetarles sus identidades y no destruírselas y pues eso también pasa mucho hoy en día y es lamentable la verdad. No es bueno para la convivencia humana que esto se pase porque pues siempre buscamos que los demás se parezcan a nosotros o nosotros queremos siempre parecernos a los demás de forma colectiva y eso hace que se pierdan las costumbres, las culturas y las tradiciones. Tenemos ya qué podemos, qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades y sus subjetividades y qué acciones podemos aprender desde nuestra cotidianidad para valorarlos y humanizarlos, ¿sí? Creo que esta pregunta va muy ligada con la segunda, con la anterior, y es aprender a convivir y aceptar al otro tal y como es. Que porque el otro tenga los ojos negros, azules, cafeces o porque su color de piel sea diferente, no quiere decir que no podamos convivir con esa persona, no quiere decir que no podamos respetar su identidad, su subjetividad, ¿sí? Su dignidad como ser humano, pero tampoco quiere decir que ellos tengan que respetarnos a nosotros. Tanto de un lado como del otro es necesario que se aprenda a convivir, que se aprenda a hacer intercambios fraternos, ¿sí? Entre personas, entre convivencia, y que eso nos permita alcanzar mayores grados de aceptación y de tolerancia, si lo queremos llamar así, hacia las personas que son diferentes, a los que piensan diferentes,
aunque no podamos compartir sus ideas o ellos no compartan lo de nosotros, lo importante es que podamos aprender a convivir en fraternidad y en paz. Creo que en eso se resume todo este tipo de situaciones y que nos ayudará a tener una mejor relación interpersonal, una mejor relación comunitaria y colectiva entre los seres humanos, y si eso lo hacemos, pues vamos a evitar muchas situaciones de confrontamientos, de desacuerdos y de conflictos que vivimos a diario, tanto desde lo doméstico, desde lo comunitario, lo colectivo, como también desde lo étnico, lo tribal, ¿sí? Como lo mencionábamos anteriormente, minutos atrás en este podcast, perdón. Así que la invitación es a esto, a que aprendamos a vivir con el diferente, a entenderlo y a aceptarlo, pero también que el diferente aprenda a convivir con nosotros. Y no intentemos cambiar sus costumbres, sus culturas, sus creencias, porque ese no es el sentido. Entonces, muchas gracias y estamos en lo que continúa en este trabajo.